en un periodo de gran crisis económica, producto de la crisis sanitaria por el COVID-19, que ha sumergido a la mayor parte de los países en una situación muy difícil, pero nuestro país en particular sufriendo con una caída estrepitosa del turismo y una gran pérdida de muchos trabajos, muchas personas en suspensión y no sabiendo qué va a pasar a partir de enero. Por eso hemos invitado en el día de hoy al nuevo y flamante ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Desde lejos, puñitos y coditos. Tome asiento, por favor. Muy amable. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, muchos años gracias. Conociéndonos. 2 o 3, Una cuantos. madre y un padre sumamente célebres en este país. Una Muchísimas madre gracias. muy querida como artista, Cecilia Muchísimas García, y un político muy conocido y respetado que ya falleció. Y por primera vez ejerciendo, aunque tienes tu partido desde hace tiempo, una función y un ministerio que en otros tiempos quizás no hubiera sido tan importante como en este momento, en que la gente piensa, ¿de qué voy a vivir? Mi trabajo, lo estoy perdiendo, lo perdí, lo perderé. Vamos a hablar de esto que ustedes están haciendo en este momento. ¿Cuántas personas actualmente todavía siguen en periodo de fase 1, fase 2, quédate en casa? ¿Y qué va a pasar a partir de enero? Muchísimas gracias. Verdadero placer estar con ustedes, María Cela, doctoras, amigos televidentes, muy amables. Efectivamente, es una actividad, como dice, nos estamos estrenando en la función pública, a pesar de tener, pues, desde que tenemos memoria, activos de una u otra forma en la actividad política, es la primera vez que estamos funcionando en el sector público. Y como usted señala, tenemos efectivamente un reto importante. Pero antes de entrar en ese detalle, si me permite, quisiera yo destacar el hecho de que estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es novedad. Y ciertamente no es novedad. Sin embargo, precisamente por haberse hasta cierto grado normalizado o acostumbrado uno al hecho de estar viviendo en esta realidad, a veces pasamos por desapercibido el hecho de que este gobierno, el presidente Luis Abinader, entró en esta época de crisis pandémica y económica, lo que ha hecho que muchos de los proyectos y programas del presidente de la República, que lo ha tenido planteado desde antes de ser presidente de la República, no hayan podido iniciarse, por lo que hemos estado concentrados en las labores propias de atender el tema pandémico sanitario, atender el tema de crisis económica y cada uno de los funcionarios en su responsabilidad. Digo esto porque en términos programáticos, pues el gobierno del presidente Luis Abinader todavía no ha iniciado. Habiendo aclarado o recordado eso, efectivamente ha habido una gran actividad del presidente de la República y de todo el gobierno en la activación económica. Hay que recordar que del 16 de agosto la tasa de positividad rondaba los 29%, hoy ronda los 12 o 11%. Ha habido una reducción importante, no solamente en los niveles de positividad, sino también en la cantidad de camas y necesidades básicas sanitarias. Aunque ahora está subiendo un poquito y eso no nos podemos olvidar. Antes estaba en 9 y en subir. 10, ha subido en 11 o 12, efectivamente, y en esta época es muy peligroso, pero ciertamente hay que no dejarse confiar demasiado. Sin embargo, a pesar de todo eso, ha habido un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República con todos sus funcionarios de la reactivación económica, conscientes de que una cantidad importante de dominicanos ha estado, algunos han perdido el trabajo, otros han estado imposibilitados de ejercer sus funciones, sus pensiones y de diferentes Bueno, tipos. justamente antes de que usted entre, ministro, en esas acciones que se están llevando a cabo, quisiéramos conocer el impacto al día de hoy que ha tenido la pandemia en el trabajo en República Dominicana. ¿Cuántos empleos se han perdido desde marzo? ¿Cuál es la situación real al día de hoy, ahora, diciembre? Bien. ¿Cuántos se han recuperado también? ¿Cuántos siguen en suspensión? Lo que preguntaba. ¿Cómo no? En fase 1, fase 2, las empresas. Cuando llegamos al gobierno,
habían aproximadamente 400.000 empleados suspendidos en fase 1 y aproximadamente 200.000 en fase 2. En la peor etapa de la crisis hasta ahora, hubo una cantidad de cerca de 700.000 dominicanos suspendidos en fase 1. Desde ese momento hasta hoy, es decir, desde el 16 de agosto hasta hoy, se ha reducido la cantidad de empleados suspendidos a menos de 150.000. Eso, combinado en el hecho del aumento de trabajadores en fase 2, significa que la gran mayoría de estos trabajadores que se encontraban suspendidos han retomado y reiniciado. Precisamente por lo que mencionaba hace un momento. La política del presidente Abinader ha estado dirigida a la reactivación económica en vista de que, independientemente de que no hay una solución definitiva aún a la crisis sanitaria, la realidad es que tenemos que activar la economía para poder sobrepasar este problema con los cuidados del lugar. Por eso vemos sectores como, por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas están activadas en un 95%. Los meses de octubre y septiembre de 2020, las zonas francas han producido y exportado más que los meses de octubre y septiembre de 2019. Es decir, es una señal interesante. Sí, hay sectores, evidentemente, cuya recuperación no depende exclusivamente de los esfuerzos que podamos hacer acá en República Dominicana, particular y especialmente, por ejemplo, el sector turístico, cuya materia prima fundamental es el visitante. Es el que venga de fuera, que eso no depende de nosotros. Exactamente. Yo tengo una pregunta que no le puedo dejar de hacer. Ahora en Claro. Navidad, el doble sueldo, se había dicho que no lo iban a recibir las personas que estaban en fase 1, los suspendidos. Luego se dijo que sí, que se le iba a entregar el doble sueldo. ¿De dónde salen esos fondos y de qué tamaños Claro. es el préstamo, la deuda que tuvimos que coger para poder realizar esos pagos? Lo que sucede no es que no iban a recibirlo. Obviamente había una preocupación nacional de qué iba a pasar con tantos dominicanos que han estado suspendidos. Lógico. Y si me permite abundar sobre ese particular, el Código de Trabajo de la República Dominicana establece que una persona puede ser suspendida por un periodo de hasta 90 días, 3 meses. Pero el mismo código señala que si las razones que dieron pie a la suspensión aún persisten, pues hay lugar para que estas suspensiones puedan prolongarse. Y efectivamente el país sigue en estado de emergencia, la pandemia se encuentra en mejor control que antes, pero todavía existe. Entonces, ¿qué sucede? El propio código también señala que una persona, para recibir su salario de Navidad, se calcula con los ingresos que ha percibido durante todo el año, dividido entre 12. Y un empleado suspendido no ha tenido ingresos durante el periodo de suspensión. Entonces, esa merma de ingresos a tantos trabajadores nos preocupó altamente en el gobierno. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues, como el gobierno ha estado dando recursos económicos a estos trabajadores suspendidos en fase 1, se hizo una especie de símil, como si estos recursos hubiesen sido una especie de salario, aunque técnicamente no lo son, y se suman los que ha recibido el trabajador suspendido por este concepto y se dividen entre 12 como si hubiese sido un salario. Entonces, eso permitió llegar a un número alto por las finanzas públicas que no están, obviamente, en la mejor situación, después de un año como el que hemos tenido. Sin embargo, por la preocupación que se ha tenido, el presidente decidió crear ese fondo de Navidad para los trabajadores que asciende a más de 2.300 millones de pesos. Eso significa que una cantidad de trabajadores suspendidos que no iban a poder recibir más que lo que pudieron trabajar enero, febrero y marzo del año, van a poder entonces recibir más. Pero además de eso, no quedándonos ahí, en desarrollo del diálogo tripartito, sector trabajador, sector empleador, sector gubernamental, llegamos a un gran pacto con el sector empleador, quienes se comprometieron públicamente en la mayoría de los casos y en la medida de las posibilidades, pues a ese déficit, digamos de alguna manera, del ingreso de salario de Navidad del trabajador, ellos poderlo completar, para que el trabajador pueda recibir, si no un monto igual a lo que recibiría en un año normal, pues lo más cercano a ello. Para facilitar también eso, el gobierno decidió que esas erogaciones que hagan las empresas, los empleadores, para completar ese salario,
se considerase un gasto a Se los fines de descontaría ser del deducible del impuesto sobre la renta. Exacto, muy buena idea. ¿Qué va a pasar a partir del próximo año, cuando se ha dicho por activa y por pasiva que no hay dinero para continuar con todos estos programas de ayudas sociales y no sabemos cuál será el curso de la pandemia en los próximos meses? Bueno, seguimos conversando aquí con Luis Miguel de Campos sobre lo que va a ocurrir, antes de entrar en lo que va a ocurrir a partir de enero con todos los programas, con las personas que están en suspensión, cuáles van a ser esos ingresos, porque se ha dicho que se van a eliminar, que no hay dinero. Quedó una duda con relación a las personas que estaban en fase 2 y la regalía pascual. Como han estado recibiendo las empresas, no las empresas, sino los empleados, sí. una ayuda para ayudar precisamente a las empresas en el pago de la nómina, a la hora de la regalía, ¿la empresa tiene que pagar por el sueldo completo o por lo que ha estado pagando, calcularlo de acuerdo a lo que ha estado pagando en estos meses? Eso es al importante empleado? y ese factor, para evitar confusiones, se incluyó justamente en el decreto que el presidente de la República emitió el pasado lunes, en donde se aclaró potenciales dudas en que los ingresos de los trabajadores activos y que también han estado recibiendo fondos por fase 2, le corresponde el cálculo del salario 13 en la parte del empleador por el total del salario, porque el decreto que crea fase 2 señala que el gobierno otorga 5.000 pesos a los trabajadores suspendidos por cuenta del salario del trabajador, por cuenta del empleador, es decir, es una ayuda a la empresa, pero que lo recibe obviamente el empleado, es un fomento a mantener el empleo. Que se supone que la empresa tenía que completar, era de que un 30%. Pero que quede claro, el empleador tiene que cubrir el doble sueldo completo. Así es. Ya, eso es que quede Respecto claro. de esos meses en donde ha tenido los trabajadores en fase 2, así es. Exacto. Entonces vamos a hablar de enero. Enero 21, en otros países se dice la cuesta de enero porque es un mes duro siempre, tú has gastado todo, tus salarios y todo lo que debías, has comprado cosas y enero siempre entra difícil. Ahora, en el caso de los trabajadores suspendidos, que son, ¿cuántos en la actualidad? Los trabajadores suspendidos en fase 1 están cerca de 150.000. 150.000 personas que difícilmente... Pero bajando. Eran 700.000, ¿no? Así es. ha Bajando. bajado. Y en los programas en Quédate los- en casa. Los programas Quédate en y casa. Pati. No tengo esos datos de esos programas porque esos Pues no son están vinculados sociales. al Ok, Ministerio pues de vámonos a Trabajo. fase 1 y a fase 2. Pero en lo que ha venido de gobierno, ese número se ha bajado en empleados suspendidos considerablemente. ¿Ustedes no temen que al quitar la ayuda a las micro y pequeñas empresas en fase 2 puedan aumentar el número de trabajadores suspendidos? Mire, sobre el año 2021, enero, febrero, marzo, abril, independientemente de que se tiene la esperanza de tener una vacuna, todavía no se sabe cuánto tiempo esto puede durar. Yo lo menciono eso porque hace meses nosotros como dominicanos hablábamos de que el año 2020, como si todo terminara el 31 de diciembre. Sí, No es no, así. Ojalá fuera así, pero lamentablemente no es así. Consciente de eso, bueno, el gobierno ha declarado con mucha responsabilidad, el presidente de la República, de que el sacrificio y la inversión económica que significa estos programas son insostenibles. Simplemente se quisiera mantener, pero simplemente no hay cómo mantenerlo. Dicho eso, consciente de lo que usted señala, estamos actualmente en un proceso de análisis, estudio, para ver si logramos armar algunos programas, tal vez más focalizados de manera particular, a aquellas áreas de la economía que no se han podido activar o no se han podido activar del todo, para fomentar el empleo, para fomentar el trabajo que eso va a significar. Como parte complementaria a eso, es bueno decirles, estamos en un proceso de transformación del Ministerio de Trabajo. Nosotros entendemos que el Ministerio de Trabajo no es simplemente aquel espacio en donde se van a discutir o a dilucidar las diferencias. Es un espacio también en donde se acude en búsqueda de lograr la colocación de empleo, porque el Ministerio de Trabajo realiza intermediación de empleo. De hecho, nosotros somos quienes entendemos que el Ministerio debería ser Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Y estamos haciendo un trabajo de transformación con eso que va a tener más efectos, obviamente, en el 2021, en donde vamos a poder colaborar a que los dominicanos puedan tener mayor facilidad en encontrar los empleos y el empleador
tener mayor facilidad de encontrar el recurso humano que pueda satisfacer sus necesidades en lo inmediato, pero al mismo tiempo dar las informaciones al Ministerio para que en el mediano y largo plazo poder indicar cuáles son las necesidades del mercado laboral y el Ministerio poder entonces coordinar con Infotep, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para producir las capacidades en los recursos humanos que puedan lograr insertar a estas personas en el mercado laboral. Estamos trabajando de una manera integral de esa forma porque entendemos que tenemos que brindar esas soluciones. Por ejemplo, una de las cosas que decidimos hacer y se hizo en coordinación, el diálogo social obviamente, porque todo lo que hacemos es dentro del diálogo tripartito, fue la resolución del teletrabajo. El teletrabajo no es un invento nuevo, todos estamos conectados, lamentable o afortunadamente, 24/7 con los teléfonos inteligentes. Y logramos entonces ver que las cosas positivas que pudo haber traído esta trágica pandemia es el salto de velocidad que todo el mundo, incluyendo República Dominicana, se vio posibilitado y obligado de realizar con la introducción o la utilización masiva del trabajo a distancia, trabajo a través de mecanismos tecnológicos. Y ante esa situación, pues vimos que debíamos buscar mecanismos que permitieran el desarrollo de esta figura, pero manteniendo el derecho de ambas partes, de trabajadores y empleadores. Por ejemplo, se introdujeron conceptos ya en la normativa dominicana a través de esa resolución, como el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión, reconocido en otros países. Horario de trabajo. Exactamente, viene siendo lo mismo, pero a nivel de teletrabajo, en donde se tenga que buscar o facilitar la búsqueda del balance entre la vida familiar y la vida laboral, más aún en teletrabajo, en donde el espacio de desarrollo de la vida familiar también es el espacio de trabajo. Pero Luis Miguel, ayudas a partir de enero, ¿hay esperanza? ¿Hay posibilidad de que se pueda, aparte del desarrollo, de la transformación del mismo ministerio y de lo que eso puede agilizar fuentes de trabajo, etcétera? ¿Ayudas para aquellas personas? Porque pueden haber más personas. Hace algunas semanas nos preguntaban respecto de cuál iba a ser la situación del salario 13. Y en ese momento nosotros decíamos que estábamos conversando, estábamos buscando soluciones y que estábamos esperanzados de que podíamos lograr encontrar. Afortunadamente la semana pasada fue dado a conocer al público y a toda la ciudadanía una solución. Sobre 2021 estamos tratando de encontrar soluciones, pero así como no podemos lamentablemente saber lo que va a pasar en abril o en mayo, si habrá o no habrá vacuna en febrero, etcétera, pues así también tenemos que ir viendo. Ahora, lo que sí ustedes pueden estar seguras, y los amigos televidentes, es que el gobierno no está desinteresado ni despreocupado, está muy ocupado buscando mecanismos que puedan facilitar esa transición. A mí se me quedó algo y me van a matar, y ya no tenemos tiempo, Diana, ¿qué era? Los artistas que están desesperados porque la mayor parte de ese sector no está en la TCS, son trabajadores informales, pero son trabajadores de cierto nivel que tienen ciertas capacidades y que tienen trabajo por momentos, por etapas. Ahora mismo los artistas están desesperados y las cabezas de muchos de esos espectáculos recibiendo gente constantemente que no tiene que hacer, que no tiene de dónde sacar. Eso es uno de los grandes problemas y a propósito de eso, hablando de la seguridad social, es justamente uno de los retos que nosotros tenemos que resolver. El hecho de que el trabajador, digamos, independiente, no ha podido integrarse ya que el régimen contributivo y subsidiado no ha entrado en vigencia. Igualmente otros temas de la Ley de Seguridad Social que están pendientes de aplicación. Estamos actualmente abocados a buscar soluciones también transformacionales de dicha ley y de otros términos. Claro, yo sé que lo que usted me pregunta tiene que ver con las necesidades inmediatas, la desesperación. Y son los últimos en las fases, en volver a tener una actividad normal. Sobre todo en estas épocas que históricamente y normalmente es la época de mayor producción. Sí. Efectivamente es un problema. Creo que ha sido acertado la visión del presidente cuando modificó temporal o parcialmente el horario del toque de queda, pero así como hemos logrado bajar o mantener bajo ciertos niveles aceptables, digamos, diciéndolo de alguna manera, los contagios,
tenemos que tener enfrente los casos de otros países, algunos de ellos países desarrollados, en donde no hubo ningún tipo de limitación y se encuentran ahora en picos. Es lamentable, es complicado, pero por eso comenzaba yo la entrevista diciendo que tenemos que recordar que aunque parezca algo normal, estamos en crisis, estamos en pandemia, y eso todavía no ha terminado. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchísimas Un gracias día a ustedes. especial porque Es una prima nuestra aquí. son muchas cosas. Prima Sí, de, sí, de sí. los dos De los lados. dos lados somos primos. Sí, aquí yo creo que todo el mundo tiene algún parentesco en este país de una manera u otra. Gracias, enhorabuena y mucha suerte para enfrentar el próximo 2021 y satisfacer las necesidades de tanta y tanta gente que ahora ve su futuro con más incertidumbre todavía, debido a que esta bendita vacuna ni se sabe cuándo va a salir.